En la primera parte de este vídeo les narré la historia real y no ficticia de un monje benedictino, el padre Pellegrino Ernetti, que llegó a hacerse altamente popular por sus increíbles declaraciones a la prensa italiana. En ellas afirmaba que junto a un grupo de científicos habrían construido una máquina que permitía la reconstrucción de imágenes, sonidos y eventos que habían ocurrido hace cientos de años. Un invento que él mismo bautizó como el cronovisor. Según Ernetti, con esta máquina habrían conseguido sintonizar eventos de la historia tan importantes como la fundación de Roma o la destrucción, como cuenta la Biblia, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, o al mismo Moisés con las tablas de la ley, y habrían podido leer su texto original. También afirma Ernetti que habrían presenciado la ópera trágica Tiestes, la cual solo conservamos de forma incompleta, y al parecer Ernetti habría podido reconstruir el texto completo y, atención, lo publicó. Y lo más relevante, al menos para la fe cristiana, es que parece ser que gracias al cronovisor pudieron filmar la crucifixión de Jesús y escuchar sus últimas palabras antes de expirar. Esta es, sin duda, una fascinante historia que atrapa, ya sea por las tremendas implicaciones que tendría el que una máquina así pudiera existir, como por el hecho de que fuera un monje benedictino el que afirmaba haber creado tal aparato. Pensadlo por un momento, el poder de esta máquina permitiría observar y divulgar la verdad sobre acontecimientos históricos, pero también podría ser usada para adentrarse en la vida privada de cualquier persona. Inauguraría así la era de una transparencia casi aterradora. Nada podría permanecer oculto, al menos para aquellos que poseyeran acceso al cronovisor. El cronovisor sería una fuente tremenda de poder que crearía luchas, serviría para hacer daño a personas o sustituciones, robar tecnología y conocimiento, incluido el militar, engendraría nuevas guerras y haría temblar los cimientos de las grandes religiones. No es para nada descabellado pensar que si un invento así existiera, sería conveniente mantenerlo completamente oculto. O de lo contrario, tanto el aparato como sus creadores estarían en grave peligro de ser raptados para poder replicar una máquina igual, o incluso podrían ser asesinados para evitar que los enemigos la llegaran a construir. Con los datos que tenemos, podemos preguntarnos si estamos preparados para responder a la pregunta de si una máquina así llegó a existir, o al menos si las afirmaciones de Ernetti eran ciertas o no. Amigos, el problema llegados a este punto es que tenemos que reconocer, francamente, que aparte de las declaraciones del padre Ernetti y de otro sacerdote llamado François Brunet, que no goza de tan alta reputación como Ernetti y que difundió supuestas conversaciones suyas con él, jamás se ha visto la máquina, ni se han publicado sus planos, ni se ha explicado detalladamente su forma de funcionar más allá de vaguedades que mezclan principios físicos con otros esotéricos. Pero ustedes recordarán que el padre Ernetti acompañó sus primeras declaraciones con una foto de rostro de Cristo en el momento de su crucifixión. Pues bien, esta imagen resultó ser falsa. El 17 de agosto de 1972, la revista Il Giornale dei Misteri incluyó una carta abierta dirigida al padre Ernetti, suscrita por Alfonso de Silva, un lector romano. En esa carta, Alfonso denunciaba similitudes demasiado sospechosas entre la fotografía de rostro de Cristo publicada en el Dominical con el Cristo del Santuario del Amor Misericordioso de Collevalenza, un pequeño municipio próximo a Perugia. Este lector acusó al fraile benedictino de engañar a los lectores y acompañó su carta con dos fotografías, comparando ambas imágenes.
Tras la publicación de esta carta, imagínense, estalló la controversia y la reputación de Ernetti cayó en picado. La prensa italiana se ensañó con él. Para defenderse de estas acusaciones se urdieron dos historias. Una, la de que no fue el mismo Ernetti el que entregó al periodista del Giornale la fotografía de Cristo, sino un tal señor X, exculpando así a Ernetti del engaño. Y la otra historia, la de que el crucifijo era obra de un escultor español que esculpió la talla en base a las indicaciones de una religiosa española llamada Madre Esperanza. Aquella monja era una estigmatizada y tenía visiones místicas, lo cual explicaría por qué la escultura reflejaba el rostro real de Cristo fotografiado por el cronovisor. En fin, nuevos y rocambolescos argumentos sacados de la chistera que no sirven para demostrar nada. Luis Miguel Sánchez, del que os hablé en mi anterior vídeo, en su libro hila mucho más fino que yo para mostrar la falsedad y lo sospechoso de todos estos y otros argumentos. En la descripción os dejo más información. Para más INRI, valga bien la expresión aquí, existió una segunda fotografía de Jesús con los apóstoles, supuestamente hecha por el cronovisor. Y además, os lo comenté antes, la recuperación del texto completo de la desaparecida tragedia de Tiestes. Pues bien, la primera foto se demostró que era falsa, era una fotografía realizada a un cuadro, lamentable. Y la segunda, el texto, era un pobre texto inventado en un latín arcaico que para nada era el estilo que debió utilizar el verdadero autor de la obra, Quinio Ennio. Se empezó a pensar que el responsable de aquella falsificación pudiera ser el propio Ernetti, pues era conocedor tanto de las lenguas clásicas como de la música prepolifónica de acompañamiento. Ernetti se ahorró una nueva humillación pública, pues para cuando fue publicado este estudio, él ya había fallecido 6 años atrás. Como a muchos de ustedes, a mí también me fascina la idea de que un invento como el cronovisor pudiera existir. Lamentablemente, o por suerte, el cronovisor de Ernetti no es más que un aparato que solo existió en su mente. La pregunta que nos queda por contestar entonces es cómo el padre Pellegrino Ernetti, un reputado sacerdote católico tanto en el ámbito teológico como científico, pudo mentir tan flagrantemente. Y más, cuando la mentira es considerada por toda la tradición judeocristiana como un grave pecado. A mí se me ocurren 3 escenarios en los que esto pudiera llegar a pasar. Voy a intentar ir del más improbable al que creo que es más plausible. La primera hipótesis salvaría la reputación del monje. El padre Ernetti no mintió, sino que fue víctima de un engaño. Él realmente creyó estar ante el cronovisor, pero alguien lo tuvo engañado y lo utilizó para que difundiera esa información. Quizás para crear una cortina de humo con otros temas, no lo sé. Aunque esta hipótesis me parece muy poco probable. La segunda hipótesis es que nuestro monje simplemente no estaba en sus cabales. No distinguía bien la realidad de la fantasía. Esto podría ser, aunque en este caso sus desequilibrios mentales también se hubieran hecho notar en otras áreas y seguramente sus superiores hubieran intervenido para restringir su trabajo de cara al público, ya sea tanto en la enseñanza como en la divulgación científica. Pero como ya sabéis, nada de esto ocurrió. Y la tercera es que el religioso mintió deliberadamente, porque la magnitud de esa mentira le parecía diminuta frente al enorme bien que podría conseguir con ello. Mirad, en el cristianismo la mentira nunca está justificada por sí misma. Un fin bueno no justifica el uso de medios malos. Pero en la praxis, lamentablemente, puede llegar a ser excusada o fácilmente perdonada si procura un bien mucho mayor que el daño que puede causar. Por ejemplo, tejer una pequeña mentira para salvar la vida de otra persona, o de una familia, o de un pueblo entero. El problema es que la mentira de Ernetti adquirió proporciones épicas al ser publicada en un diario prestigioso. Luego, el supuesto bien que buscaría tendría que ser todavía mucho más grande. ¿Y cuál? Podría ser ese enorme bien para un sacerdote que justificaría una mentira tan grande hecha en un medio público y sostenida hasta el final de sus días. Para la Iglesia Católica, el bien mayor es la salvación de las almas. Una salvación que en sentido estricto solo la alcanzan aquellos que tengan fe en Jesucristo. Una fe solo garantizada por el cumplimiento de los preceptos dictados por el catolicismo. Podría ser todo este ardid
una torpe forma de atraer a la fe en Jesús a personas cada vez más alejadas de la religión y atraídas por los descubrimientos de la ciencia o las propuestas de una espiritualidad sin institución como las que trae el esoterismo? No sé qué piensan ustedes de todo esto, qué les parecen estas tres hipótesis. Si se les ocurre alguna otra más, me encantaría leerla. Voy a estar pendiente de los comentarios. Que Dios les bendiga. La paz. No te vayas, espera, que te he dejado aquí un par de vídeos que te van a encantar. Estoy seguro, disfrútalos. Pero vamos, que se acaba. Dale click, dale click.